Buenas tardes, hermanos. Dios les bendiga. Ahí todos nos gozamos de la historia de la hermana Ernestina. Había una conexión ahí de los niños con los padres y los padres con los niños. Ellos saben lo que estaba pasando, ¿verdad? Así que Dios les bendiga a nuestros niños. Ellos son el presente y el futuro nuestro. Que la gloria sea para nuestro Dios. Hermano, el tema que le traigo en esta tarde lleva como título: Ellos olvidaron a Jesús. Y la historia se encuentra en el libro de Mateo 8, 23, 27. También se encuentra en Marcos 4, 35 al 41. Y también se encuentra en Lucas 8, del 22 al 25. Pero en estos momentos vamos al libro de Marcos, porque es el libro donde nos da más detalles de esa historia. Nos relata más detalles de esa historia. Marcos capítulo 4, versículo 35 al 41. Amén. Dice que aquel día, cuando llegó la noche, les dijo: pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca, y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca de tal manera que ya casi se hundía. Y él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal. Y le despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no tiene cuidado que perecemos? Y levantándose, respondió al viento y le dijo al mar: Callad y enmudece. Y cesó el viento y hizo gran bonanza. Hermano, muchas veces nosotros hemos escuchado esta historia y hemos escuchado diferentes predicadores hablar de esta historia. Y dice que la barca era azotada, ¿por qué? Por el viento. Se había levantado una tempestad de momento, por lo tanto el viento cambió su rumbo y el tiempo se había puesto pesado. Y vino la tormenta de repente, hubieron relámpagos, hubieron truenos, ¿verdad? Y nubes oscuras que se movían por todo alrededor del cielo. Pero se escuchaban también los discípulos dando voces: bajen las velas, rememos hacia tal lugar. Se volvió un caos en medio de aquel lago. Pero hay una pregunta: ¿y dónde está el capitán? ¿Dónde estaba Jesús? ¿Qué nos dice la historia? ¿Dónde estaba Jesús? Estaba dormido en la popa del barco. Mientras yo estudiaba este tema, yo me transporté en ese momento de la barca. La barca es un medio de transportación. Y yo pensando, hermano, el mes que viene viajo. Imagínense que durante el viaje hay una turbulencia y hay un desespero, que a veces lo vemos en las películas, como la gente se desespera, la gente gritan. Y de la noche a la mañana pregunten dónde está el capitán y digan que el capitán está durmiendo. El capitán del avión se encuentra durmiendo. Es desesperante. Y así se encontraban estos discípulos en ese momento, desesperados, no encontraban qué hacer. Ellos eran, hermanos, maestros en la navegación. Cuando nos dice la historia que se encontraban desesperados, es porque no era una tempestad cualquiera. Era una tempestad que ya estaba fuera de su control. Pero entonces estos llamaron a Jesús. Pero los vientos, los truenos, el ruido ahogaba sus voces y no podía Jesús escuchar sus voces. Llamaron una y otra vez y no había respuesta. Pero se preguntaban: ¿dónde está Jesús? Pero en un momento dado, hermanos, hubo un relámpago y alumbró aquella embarcación, y ahí los discípulos se pudieron dar de cuenta dónde estaba Jesús. Y dice la historia que Jesús se encontraba en la popa de la embarcación y estaba durmiendo. Y entre ese revolú de viento, de tormenta y declamación, dice: Maestro, ¿no tiene cuidado que perecemos? Y en ese momento Jesús despierta
Y los discípulos gritaron: Señor, sálvanos, que perecemos. Y ahí ellos enseguida siguieron luchando, hermano, contra aquella tempestad. Pero dice, hermano, la historia que de momento Jesús se levantó entre medio de ellos y dijo, levantó sus manos: paz, calla y enmudece. En el 1998, hermano, nosotros fuimos azotados por un huracán llamado George. Mi papá siempre hablaba de los huracanes que habían pasado por su época en Puerto Rico, pero nuestra generación nunca había experimentado lo que era un huracán. Sí, una lluvia o una tormenta común y corriente, pero vientos huracanados nunca habíamos pasado por eso. Y cuando todos los años decían que venían vientos de tormenta o que se acercaba un huracán, nosotros como estudiantes de escuela, nosotros deseando que viniera el huracán para que no hubieran clases por varios días. Pero hermano, realmente cuando el huracán llega y azota, tenemos un dicho que dice, no es lo mismo llamar al diablo que verlo venir. Hermano, a eso de las 8 de la noche cortaron el servicio de energía eléctrica. Todo se volvió una oscuridad. Y empezaron los vientos a azotar suavemente. Y cada vez era más ligero y más ligero. Viento, lluvia. Se sentía cuando los árboles se iban arrancando. En la casa de mi padre, ya yo había empezado a construir otra casa encima. Estaban las paredes levantadas, pero todavía no tenía la viga de coronación. Los vientos fueron de tal intensidad que las paredes de allá arriba empezaron a derrumbarse, hermano, y caían encima del techo de la casa donde nosotros estábamos, y aquellos sonaban como si la casa de abajo se quería caer también. En un momento dado, una ráfaga esa de viento arrancó la puerta de screen del frente de la casa. La casa de mi papá es casa de cemento. Y allí ya mi papá había muerto. Y allí estaban los 4 hermanos y mi hermana, que ya se había casado, estaba el esposo de ella con nosotros. Y en las noticias siempre se decía que el lugar más seguro para estos tiempos así atmosféricos o para temblores, qué sé yo qué, es el baño, porque es el cuarto más cerrado y el techo no es muy grande. Y ahí nos metimos en el baño, hermano, a pasar aquella tempestad. Hermano, fue la noche más larga que nosotros habíamos pasado. Un viento de tempestad, vientos huracanados. Y yo me imagino, hermano, esta gente en el medio del lago. Dice que estas olas entraban dentro de la barca que casi la hundían. Pero de momento llamaron al maestro y ahí se encontraron. Entonces el maestro dice, paz, calla y enmudece. Hermano, muchas veces en nuestras vidas pasamos por momentos difíciles y nos azotan los vientos huracanados. Hermano, dice que entonces Jesús se levantó en medio de ellos, dijo, paz, calla, enmudece. Los vientos se calmaron, las aguas se tranquilizaron, las nubes se desaparecieron y las estrellas volvieron a salir y la luna volvió a brillar. La Biblia llama esto como una gran bonanza, una gran quietud. Hermano, cuando nosotros pasamos por momentos difíciles en la vida y cuando encontramos la solución al problema, qué tranquilidad nosotros nos sentimos. O cuando nosotros tenemos una deuda en el banco y el banco nos está apurando y apurando porque hagamos ese pago y aparece el dinero del pago, hermano, qué tranquilidad nosotros sentimos. Eso la Biblia le llama como una bonanza, una gran tranquilidad. Pero hermano, la historia de la que estamos estudiando la vamos a dividir en 3 partes. Y una de ellas es el escenario de la historia. Dice que esa noche se encontraba oscura en el mar de Galilea. Nosotros estamos en el mar de la vida donde pasamos toda la vida, hermano, y hay 2 clases de personas en este mundo. Están las personas que nos llamamos cristianos y están las otras personas que son los ateístas, los que no creen en Dios. Pero nosotros tenemos una ventaja sobre ellos porque nuestra confianza está puesta en Cristo Jesús.
Hermano, como se levanta la tempestad en este lago, así muchas veces se levanta la tempestad en medio de nuestras vidas. Mientras vivamos aquí en la tierra, nuestra paz será atormentada por las tentaciones de Satanás. Y anoche, hermano, nosotros tuvimos la sociedad de jóvenes y Ruti trajo un video de cómo a veces la vida nos azota a nosotros. Y vimos a través de ese video la historia de aquel joven que había perdido a su padre a una temprana edad y recién casado también había perdido a su esposa y cayó en una depresión. Hermano, Satanás siempre está buscando la manera de desanimarnos a nosotros. Hay una historia que dice que un hombre salió a buscar a Satanás y fue a los bares y no lo encontró. Fue a los puntos de droga, tampoco Satanás estaba allí. Fue a los prostíbulos, Satanás no se encontraba. Y el hombre dijo, pues, ya Satanás no está con nosotros porque no le he buscado en todos estos lugares y no lo he encontrado. Pero un día dice que Satanás pasó, el hombre pasó por frente de una iglesia y encontró a Satanás allí sentado dentro de la iglesia. Y el hombre fue allí, llamó y dice, ven acá, ¿ya tú eres cristiano? Me dice, no, si soy cristiano dejo de ser Satanás, dejo de ser el diablo. Me dice, no, porque yo fui a estos lugares a buscarte y no te encontré. Y te veo sentado en la banca de la iglesia. Y él dice, ¿sabes qué? Que ya aquellos son míos, ya yo no me preocupo por aquellos. Ahora mi preocupación es ganarme los que están dentro de la iglesia, sacarlos de la iglesia para llevármelos para allá. Hermano, esa es la obra que Satanás realiza. Y siempre está trayendo la tentación a cada uno de nosotros. Él conoce nuestras debilidades. Y muchas veces nosotros, yo digo, cuando yo era más joven, mi deporte favorito son los autos de carrera y la música. Puerto Rico queda muy pegadito a Santo Domingo y a nosotros nos gusta mucho la salsa, lo que es el merengue. Y siempre estaba, cuando me reanimaba en la iglesia, deseaba apartarme un poco de ese tipo de música y buscaba los lugares donde la música no estuviera. Me cuidaba de esa parte, hermano. Pero Satanás conoce nuestras debilidades. Entonces Satanás daba la vuelta y me atacaba por otro lugar. Satanás conoce nuestras debilidades y nos va a tratar de atacar para traernos desánimo. A veces, hermano, Satanás nos ataca a través de la familia. Perdemos un ser querido, un padre, una madre, perdemos un hijo. A veces Satanás nos ataca, hermano, a través de un trabajo. Perdemos el trabajo, como la carta que estaba leyendo anoche allí Adrián Romero. Hay muchas maneras, hermano, cómo Satanás nos ataca y nos desanima a cada uno de nosotros. Muchas veces peleamos las batallas solos, como hacen los discípulos. Muchas veces nos vamos a donde un amigo a buscar un consejo. Nos vamos a un médico para que nos recete algo, hermano, cuando todo esto es bueno. Pero el que es todo por excelencia se llama Jesucristo. A ese a quien nosotros le debemos de seguir y de servir. Y muchas veces, hermano, nos entra el desánimo. Dejamos de estudiar la Biblia, dejamos de orar y dejamos de asistir a la iglesia. Y muchas veces hacemos como los discípulos. Nos olvidamos de Jesús. Muchas veces nos olvidamos y pensamos que Jesús está durmiendo. Vayamos a Primera de Pedro, capítulo 5. Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 7. ¿Qué nos dice ahí, hermano? ¿Amén? ¿Alguien lo puede leer? Echad toda vuestra ansiedad sobre él, porque él cuida de vosotros. Hermano, ahí nos dice que echemos toda ansiedad, todas preocupaciones, porque Él tiene cuidado de nosotros. Hermano, cuando leemos la historia de la barca, allí están los discípulos desesperados y dicen, Señor, ¿tú no tienes cuidado? Pero ahora aquí vemos
que hay una relación más estrecha con Jesús y nos dice que Jesús tiene cuidado de nosotros, que pongamos ¿qué? Nuestras ansiedades, nuestras preocupaciones. Hermano, nosotros como ser humano nos pasa muchas veces. Nos preocupamos demasiado. Yo me he preocupado demasiado, hermano. Y a través de los estudios de la lección de escuela sabática, el Señor nos habla a cada uno de nosotros. Y he aprendido mucho, hermano, durante todos estos meses, de que todo debo dejarlo en las manos de Cristo Jesús. Él es el que hace con nosotros y nos cuida y nos vela. Pero cuando mi fe está puesta en Cristo, reconozco, hermano, que Él está conmigo en medio de la tormenta. Y nos aconseja que echemos nuestras ansiedades, nuestras preocupaciones, nuestro sufrimiento, nuestro dolor, nuestra tristeza. Tenemos que llevar nuestras cargas a Jesús y dejarlas allí. Hermano, es lo mejor que nosotros podemos hacer. Poner todo en las manos de Cristo Jesús. Él nos conoce a cada uno de nosotros. La segunda división de la historia, el segundo escenario, son las personas. Dice que los discípulos miraban las olas, pensaban en sus destinos y ellos estaban habitando en el problema, en el lugar de la solución de los problemas. Muchas veces a nosotros como seres humanos nos pasa lo mismo, hermano. Estamos pasando por problemas y por situaciones y estamos buscando de qué manera solucionar. Y a veces, hermano, cuando buscamos la manera de solucionar esos problemas es cuando más nos enredamos en ellos. Hermano, dejémoslo todo en las manos de Cristo Jesús. Los discípulos eran maestros en la pesca, en la mar, conocían, ese era su trabajo. Pero hermano, cuando ellos reconocieron como que el único que podía resolver su problema era Jesús, dice que vino bonanza. Cuando yo reconozco, hermano, que la solución de mi problema es Jesucristo, hay bonanza. Hermano, le voy a contar una historia. Le voy a contar una historia, no sé si contársela o no, pero yo creo que se la voy a contar. Meses pasados, yo traía una lucha interna. Hermano, le estaba diciendo a la escuela sabática, a la lección, el tiempo pasa rápido. Voy para 3 años ya aquí. La lucha del cristiano, hermano, no es fácil. Es difícil. Pero cuando la ponemos en las manos de Cristo Jesús, es fácil. Tengo a Yosmari. Yosmari quiere estudiar medicina y quiere graduarse con sus amigos en Puerto Rico. Aquí yo comento mucho con Willy. Hermano, aquí yo trabajo mucho más que en Puerto Rico. Allá pues ya yo a las 4 de la tarde ya yo cesaba mi trabajo y descansaba, me iba con mis amistades. Hay a veces, ¿verdad, Willy? Que nos da a veces hasta las 10 de la noche y estamos en la calle todavía, para el otro día madrugar. Hermano, y allá en Puerto Rico tengo mi casa y tengo mi taller de trabajo. Tengo mi iglesia, tengo mi familia. Hermano, ustedes saben que yo, para llegar hasta aquí, esto yo lo puse en oración y tuve un vehículo y lo puse en oración y el Señor me contestó en 5 minutos aquella oración y por tal razón es la que estoy acá. Un viernes yo me iba a ir con mi familia para Dallas a dar una vuelta, pero hermano, estaba pasando por una situación difícil, una depresión muy difícil. Y el jueves en la noche, la hermana Nancy tenía una cita médica y yo le dije a María, ve con Nancy mañana al médico y yo me quedo
yo me quedo, yo no voy para Dallas. Hermano, estaba pasando por una situación bien difícil, donde cuando le entra el desánimo a uno, que uno no tiene ni ganas de comer, ni ganas de salir, ni ganas de hablar, así estaba. Fue un viernes. Y el viernes, como a las 2 de la tarde, me levanté. Y le dije a María, María, vamos a dar una vuelta por allí. Como que me entró un ánimo de momento. Hermano, y cuando voy bajando por Pittsburgh, Glimmer, yo le dije a María, ¿sabes qué, María? mañana hay junta de iglesia y no sé, estoy pensando renunciar y yo creo que en este verano nos vamos para Puerto Rico. Pero, hermano, sinceramente le he cogido gran cariño a ustedes. Y estoy, si me iba o no me iba. La cuestión fue que mi esposa me comentó ciertas cosas y yo dije, pues María, vamos a ponerlo entonces en las manos de Jesús, en las manos de Dios. Pero entonces, hermano, ya María y Yomar empezaron a cantar unos himnos allí. Entonces la mente mía, hermanos, me quiere estallar porque no sé qué hacer. Entonces, yo, Señor, yo necesito una respuesta tuya. Hermano, de esto le estoy hablando como unos 2 meses atrás. Y el Señor, hermano, yo hablo con Dios como si estuviese hablando así con ustedes ahora mismo. Y les reclamo a Dios, como les reclamaron estos discípulos. Y el Señor, yo quisiera que tú me hablaras y me contestaras en el día de hoy, antes de que llegue el día de mañana. Señor, tú sabes por toda la que hemos pasado y todo lo que yo he dejado para venir aquí a trabajar contigo. Señor, tú sabes, esta era mi oración, hermano, mentalmente esta era mi oración. Señor, tú sabes que nosotros como familia lo hemos dejado todo para seguirte. Hasta mi carro yo lo vendí y lo he dedicado a tu obra. Señor, por favor, contesta mi oración. Señor, tengo dolor de cabeza, no he comido, estoy pensando muchas cosas, estoy pasando por una situación difícil en mi vida. Señor, por favor, contesta mi oración. Hermano, en medio de esas reclamaciones, una voz me dice, entra por ese camino. Y entré por ese camino por allí y caminé un lazo de unos 5, 10 minutos. Había un carrito allí que me llamó la atención, me gustó aquel carrito. Estaba abandonado, estaba tirado. Y había un señor allí. No tengo nada, hermano. Pero me da por preguntar. Le digo al Señor, entre un poco español y un poco inglés. Y un poco español él y un poco inglés él también. Yo hablé con el Señor y le pregunté por ese carrito. Y le pregunté que si él lo vendía. Me dice que no lo vendía. Entonces yo tenía uno de esos allá en Puerto Rico. Y vine aquí a trabajar como misionero y lo tuve que vender. Y me gusta, me llama la atención ese tipo de carro. Tuve un rato hablando con el Señor. Hermano, y el Señor me dice que si yo en el carro que yo andaba, en el azulito, tenía título, tenía la aseguranza a mi nombre. Y así ese carro tiene la aseguranza a mi nombre. Y más tengo una guagua también que tengo la aseguranza. ¿Pero por qué? Me dice, no, pues entonces pon ese carro en tu aseguranza. Y yo le dije, ponga el carro ese, pero si usted no lo va a vender. Me dice, no lo voy a vender, pero te lo voy a regalar. Hermano, es el carro que tengo allí, me lo regalaron. Hermano, yo me eché a llorar, porque Dios es grande. Y el Señor, tú me has contestado mi oración. Porque lo que yo di para tu obra en Puerto Rico, tú me lo has dado acá en Texas. Hermano, y de ese día, yo he puesto toda mi carga en las manos de Cristo Jesús.
que Él sea el que pelee por mí. Y ese fue el día, hermano, que Dios alumbró mi corazón. Y cuando vine bajando de camino, yo le dije, María, no nos vamos a quedar hasta que Dios diga. Y ahí ese fue el mismo día, hermano, que nuestro hermano Martín fue el que pasó al descanso. Hermano, fue un día muy glorioso para mí. Tuve un encuentro con Dios ese día. Hermano, hay noches de tormenta, hay vientos huracanados en nuestras vidas. Satanás va a querer hacer de nosotros lo imposible para que nosotros seamos salvos. Pero nosotros, queridos hermanos, tenemos que mirar a Cristo Jesús. No vengamos a la iglesia por el pastor. No vengamos a la iglesia por los líderes. No vengamos a la iglesia por el hermano. Vengamos a la iglesia por Cristo Jesús. Yo tengo mis defectos. Cada uno de nosotros tenemos defectos, hermano. Pero el único justo se llama Jesucristo. Y cuando yo vengo mirando a Jesucristo, vengan los vientos de tormenta, vengan las olas que quieran hundir la barca, mi querido hermano. Esta barca va a seguir hacia adelante hasta que Cristo venga. Hermano, estoy cortando ya el tema porque ya me dieron las 5:05. Pero el tema que nos trajo la hermana Ruth anoche me gustó, porque hablaba de la fe. Y nosotros, hermano, tenemos que tener fe en este tiempo. Porque Apocalipsis 3:11 dice que tenemos que retener lo que tenemos para que nadie nos tome nuestras coronas. Cuando yo tenía 16 años, allí en mi iglesia, hacíamos la obra misionera. Había una hermana de la iglesia, hermano, que tenía 6 años de ser bautizada con nosotros. Pero tenía un hijo que llevaba 30 y pico de años sufriendo de diabetes. Pero cuando le comenzó la diabetes no se cuidó en su dieta, no se cuidó en el alcohol, siguió consumiendo alcohol. Por lo tanto, la diabetes siguió haciendo estrago en su vida. Este joven perdió la vista. Este joven se daba diálisis 3 veces en semana. Este joven tuvo hasta intensivo. Pero la hermana iba todos los sábados a la iglesia allí y ponía a su hijo en oración. Nosotros como iglesia hicimos un plan de trabajo de obra misionera que se llama La Iglesia Visita tu Casa, donde íbamos a la iglesia los sábados a visitar a aquellas personas que estaban enfermas, le llevaban la Santa Cena al hogar, y allí muchas veces ya Juanita, la hermanita, allí la hermanita como estaba tan delicada de salud, muchas veces ya no podía ir a la iglesia. Nosotros como iglesia íbamos allí con un pastor cubano, se llamaba el pastor Abel Serrano, que murió el año pasado. Él era uno de los directores de la cadena 3ABN. Hermano, y un sábado, allí nosotros dándole la lección de escuela sabática a la hermana, allí se encontraba su hijo. El hijo se llamaba Juan. Y el pastor ungió ese sábado a Juan. Y el pastor le dijo a Juan que si aceptaba a Jesús como su salvador personal. Y Juan le dijo al pastor que si todavía había oportunidad para él, porque ya él estaba ciego, ya él no podía leer la Biblia, ya él casi no se podía levantar, ya él no podía asistir a la iglesia. Y el pastor le hizo la historia del ladrón en la cruz, donde ya no había más oportunidad más que minutos de vida. Y le dijo a Juan, mira, esto Dios lo tiene para ti. Hoy es el día, esta es la hora de tú aceptar a Cristo Jesús. Y Juan dijo, yo hoy me entrego en los brazos de Cristo Jesús para que Él me perdone todos mis pecados. Pero hermano, en esos breves minutos la fe de Juan fue tan grande que él pidió en su oración, Señor, yo quisiera ver a mi madre aunque sea por última vez. Hermano, ¿usted puede creer que al frente de nuestra iglesia surgió ese milagro? Ahí Juan vio. Y Juan le dice, mami, te estoy viendo. Y la madre le dice, Juan, no digas mentira, ¿cómo tú me vas a estar viendo? Sí, mami, te estoy viendo. Tú tienes un traje de flores y son de estos colores. Y veo aquí a tía Monse. Y veo aquí a Aide. Y estoy viendo a los hermanos de la iglesia. Hermanos, nosotros nos echamos a llorar y darle gracias a Dios. En 15 minutos,
Juan volvió a estar ciego. Ahí nos quedamos los hermanos de la iglesia, oramos, cantamos, despedimos el sábado. La hermana mandó a buscar unos jugos, una galletita, y nos quedamos con ella prácticamente casi hasta las 8 de la noche. Durante esa semana, Juan pasó al descanso. Pero hermano, con la bendita esperanza de ver a Jesucristo cuando venga. Hermano, no sé cuál será el problema de nuestras vidas, pero las olas están entrando en nuestra barca que casi nos quieren hundir. Pero ¿sabes qué? Que el capitán de esta barca se llama Jesucristo. Posiblemente resbalemos, nos caemos, pero levantémonos en el nombre de Jesucristo y sigamos hacia adelante, porque Cristo viene pronto. Hermano, me gusta Apocalipsis 3:11. Retengamos lo que tenemos para que nadie nos tome nuestra corona. Y como le dije a los miembros de la clase, mi nombre puede ser borrado de los libros de la iglesia, podrá ser borrado de cualquier libro, pero que mi nombre no sea borrado del libro de la vida. Hermano, que el Señor nos bendiga y que sigamos hacia adelante luchando contra viento y marea hasta alcanzar la patria celestial.